lo que la Biblia enseña sobre la observancia del sábado. Es una gran alegría poder saludarlos nuevamente en esta continuación de nuestro programa para esta semana de Caleb. Una semana extraordinaria de testimonio cristiano, de predicación de la palabra de Dios, en la que muchos grupos pequeños digitales se encuentran reunidos para compartir la palabra del Señor. Estamos empezando la serie ¿Qué enseña la Biblia acerca de? Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que la Biblia enseña sobre el sábado y la observancia del sábado. Entonces vamos a hablar acerca de este tema y me gustaría que podamos introducirnos a este tema con una breve historia, la historia de un hombre que dio origen a una película. La película es La lista de Schindler y el nombre de este personaje es Oskar Schindler. La historia de este hombre es realmente impresionante porque en un momento de su vida él estuvo dispuesto a entregar toda su fortuna para poder salvar a los judíos que estaban siendo perseguidos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Llegó un momento en el que prácticamente toda su fortuna la entregó para poder liberar a los judíos, hombres, mujeres, ancianos y niños, y de esta manera ellos pudieran evitar ser asesinados por el régimen nazi. La historia nos dice que en la parte final de esta liberación, cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial, los judíos, que fueron aproximadamente más de 1100 judíos, se reúnen para hacerle un homenaje antes de que él salga huyendo porque su país había perdido la guerra. Entonces Oskar Schindler conversa con el grupo de judíos y sus representantes y entonces ellos le dan algunos regalos. Dentro de los regalos que él recibe hay un anillo de oro hecho con los dientes de oro de algunas personas que habían donado para poder hacer el anillo. Lo interesante es que habían grabado una inscripción que se encuentra en el Talmud de los judíos. La inscripción decía lo siguiente: el que salva una vida, salva al mundo entero. Y entonces él mira el anillo y se siente emocionado por el regalo que está recibiendo y después empieza a pensar y empieza a hacer una reflexión muy interesante. Él dice: si yo hubiese dado más para salvar a más personas. Ahí estaba un carro, ese carro todavía él no lo había vendido, por lo tanto él todavía era de su propiedad, y entonces decía: si por lo menos hubiese vendido este carro, hubiese salvado a 4 personas. O se mira un broche que tiene allí en la solapa de su terno: si este broche lo hubiese vendido, al menos podría haber salvado una persona más, o podría haber salvado una persona más. Y él después habla acerca de su propia experiencia y dice: he derrochado tanto dinero cuando podría haber salvado a muchas más personas. Él no se había contentado con las 1100 personas que había salvado, sino que él pensó en las muchas que podría haber salvado. Mis queridos hermanos, creo que esa es una interesante reflexión. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que para nuestro Dios no hay nada más importante que el ser humano. No hay nada más precioso a los ojos de Dios que tu propia vida, mi hermano. Es por eso que la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino para buscar a las personas. Y todo lo que hace Jesús, todo lo que encontramos en la palabra de Dios, desde la creación hasta la restauración final que está en el libro de Apocalipsis, todo lo que hace Dios lo hace para poder llevar alegría, felicidad, salvación a cada uno de los miembros de la raza humana. Ahora, dentro del estudio que nosotros realizamos ayer, hemos hablado acerca de los mandamientos de Dios, y uno de los mandamientos de Dios es aquel que está en la ley de Dios como el 4.º mandamiento, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este es un mandamiento extraordinario. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y la razón por la que Dios nos da mandamientos es para que nosotros podamos vivir una vida plena, una vida feliz. Cada uno de esos mandamientos representa una oportunidad para nosotros ser felices. Cada uno de los mandamientos de Dios no debe ser tomado como una restricción de un Dios tirano, sino como una protección especial que Dios quiere hacer a nuestra vida. Por ejemplo, si Él coloca el mandamiento de no matarás, por supuesto se convierte en una restricción especial para poder
ayudar a que las personas puedan respetar la vida humana. También la propiedad, cuando dice no hurtarás, o también el santo estado del matrimonio, cuando dice no cometerás adulterio. Todos los mandamientos son para el bienestar del ser humano, incluyendo el cuarto mandamiento. Y mira lo que encontramos aquí en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. También les dijo, el día de reposo, que es el sábado, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo allí es que Jesús coloca como una prioridad para cada uno de los seres humanos la vida y la felicidad del ser humano. No es que Dios primero, Él creó el sábado y después creó al ser humano para que guardase el sábado. Ahí estaríamos perdiendo el sentido de las proporciones. Lo importante es el ser humano. Y el sábado fue hecho para darle una mejor calidad de vida, para que la vida del ser humano sea más feliz, sea más próspera. Todo el ser humano, todo lo que recibe de Dios es bendición para que su vida sea mucho más feliz, incluyendo el mandamiento del sábado. Por eso el Señor dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y por eso que Jesús dice también, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo soy el dueño del sábado. Jesús dice, yo soy quien va a indicar cómo es que el sábado se va a guardar. Lo que pasa es que en aquel tiempo había una gran cantidad de leyes que no están en la ley de Dios. Leyes que los fariseos habían inventado en una tradición y se habían incrementado cada vez más. Leyes absurdas, leyes que iban contra el sentido común. Había leyes que no podías caminar más de 1000 pasos, había leyes que no podías encender una hoguera, había leyes que no podías comer el huevo de una gallina que había sido puesto en sábado. Había leyes y leyes, más de 600 leyes que habían inventado los fariseos y que hacían del sábado un día horrible. Entonces viene Jesús y dice, lo importante en el sábado es que mis hijos puedan entrar en comunión conmigo. Lo importante del sábado es que sus vidas sean más felices, que sus vidas sean más realizadas. El propósito que Dios tiene para el sábado es que el ser humano sea mucho más feliz. Amado, dice la palabra, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El sábado también fue dado para la prosperidad espiritual del ser humano. Por eso, mi querido amigo, mi querido hermano, por eso cuando lleguen los momentos sagrados del día sábado, no lo veas como una carga, no lo veas como un peso, no digas, uy, ahora ya llegó el sábado, ahora tengo que detener las cosas y yo que estoy tan ocupado. No, por el contrario, el sábado es un día de alegría, es un día de encuentro con Dios, es un día de refrigerio espiritual, es un día de dejar la rutina para concentrarnos en la comunión maravillosa con nuestro Dios. Esa es la razón de ser del sábado. Mira, el Señor Jesucristo guardó el sábado. En Lucas capítulo 4, versículo 16, nos dice lo siguiente. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, entró en la sinagoga, que era el templo, ¿no? En la iglesia de aquellos tiempos, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Te has dado cuenta cuál era la costumbre que Jesús tenía los días sábados? Dice la palabra que su costumbre era ir a la sinagoga y leer la palabra de Dios. Esa era la costumbre que tenía Jesús durante los días sábados. Él quería ir a la iglesia. Sabes, mi querido hermano, el sábado es una linda oportunidad para asistir a la iglesia, para adorar a Dios. Allí te vas a encontrar con tus hermanos. Allí vas a poder, juntamente con aquellos que también aman a Jesús, alabar el dulce nombre de Jesús. Vas a poder leer la Biblia y aprender más de la palabra de Dios. Ahora estamos en una situación difícil, ¿no es verdad? Ahora está difícil que podamos ir a los templos. Hay muy pocas personas en este momento que pueden asistir a un templo como lo hacíamos antes de la pandemia. Sin embargo, el Señor del sábado lo que ha hecho es hacer un santuario en el tiempo. No es un lugar específico, sino es el tiempo que el Señor ha destinado para hacer un santuario. El sábado es un santuario. Por lo tanto, cuando te pones en una actitud de adoración, cuando dedicas tiempo para orar,
dedicas tiempo para leer la palabra de Dios, para adorar a nuestro Dios, entonces sin duda estás haciendo lo que también Jesús hacía en día sábado. Yo quiero hacerte un gran desafío y responder esta pregunta. ¿Cuál es el día que tú guardas? ¿El día que guardas es el mismo día que guardaba Jesús? Es una interesante pregunta, ¿no te parece? El día que tú estás guardando, mi hermano, ¿es el mismo día que guardaba Jesús? Sí, Jesús guardaba el sábado. Dice la palabra que su costumbre era ir a la sinagoga en sábado. Puedes decir, también como Jesús, que tienes la costumbre de adorar en el templo en el día sábado, como Jesús lo hacía. Este es un punto importante de reflexión. Pero mira que la palabra de Dios todavía tiene algunos otros versículos para ilustrarnos acerca del sábado. En Mateo capítulo 12, versículo 12, dice lo siguiente: pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Mira, esta es una declaración muy interesante. Te cuento brevemente la historia. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Jesús, los fariseos, mejor dicho, estaban señalando que los discípulos no guardaban el sábado, que Jesús mismo no estaba guardando el sábado. Y entonces Jesús les llama la atención y les dice: ¿quién de ustedes, si su oveja se cae en un pozo en el día sábado, no entra para recogerla? Y entonces todos se miraron y dijeron, bueno, estaban pensando, dijeron, bueno, en realidad yo sí saco mi oveja en día sábado, ¿no? Y entonces Jesús les dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es lícito hacer el bien. En otras palabras, aparte de poder ir a la iglesia, de adorar, de tener un espíritu de adoración, de comunión con nuestro Dios, otra cosa muy buena para hacer en el día sábado es hacer el bien. Es visitar a los enfermos, es llevar esperanza a los corazones, es poder ayudar a las personas que están a nuestro lado, es llevar quizá alimentos a una familia que es pobre, que está carente de alimentación, es buscar la manera cómo poder ayudar al prójimo y ayudar con el Espíritu del Señor, que el Señor Jesucristo consideraba lo más valioso al ser humano. Incluso en el día sábado, Él dedicaba para hacer el bien. Por eso, mis hermanos, tenemos que aprender en la escuela de Jesucristo, ¿no? Y aprender a hacer el bien. Yo recuerdo que conocía a un músico que tenía una costumbre muy bonita los días sábados, ¿no? Cuando terminaba de almorzar, él era un violinista y entonces iba al hospital, y ya lo conocían en el hospital de la ciudad, y él llevaba su violín y empezaba a tocar lindas melodías, ¿no? Lindas melodías, iba de un pasillo por el otro pasillo y entonces los enfermos empezaban a sentirse mucho más animados con esta linda música, una música cristiana que llevaba paz al corazón. Cuando la hija fue creciendo, él invitó también a su hijita y la hijita tocaba el piano, así que llevaron un piano chiquito, un piano portátil, y él con el violín y ella con el piano empezaban a alegrar el corazón de los enfermos, de las personas que estaban sufriendo, de los familiares allí en el hospital. Una obra maravillosa, ¿no? Y entonces él dedicaba ese tiempo, unas horas del sábado, para poder llevar esperanza, para poder llevar un mensaje de amor a las personas. Y eso está muy bien, porque dice el Señor Jesucristo, es lícito hacer el bien en el día de reposo. El sábado debe ser el día en el que hagamos el mayor bien posible. Y saben, mis hermanos, el mayor bien posible que le podemos hacer a una persona es presentarles a Jesús. Por lo tanto, predicar a otra persona en sábado es totalmente adecuado. Son horas preciosas que deben ser aprovechadas para la obra misionera, también para la predicación del Evangelio. Así que organiza bien tu día sábado. Sabes que tienes programación en la iglesia. Organiza los momentos en donde puedes ayudar a las personas, ayudar al prójimo. Eso es lícito, eso es bueno. Y vas a tener una vida de servicio, y vas a tener una vida de testimonio, una vida realizada, porque el sábado también es un estímulo para la realización en todos los aspectos de la vida. Ahora, mis hermanos, miren ustedes cómo en Salmos 37, 25 hay un lindo testimonio. El salmista dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso puede ser porque alguno puede pensar de esta manera, pastor, si yo me coloco a hacer cosas de la iglesia en el día sábado, si yo pongo
la obediencia al sábado y a guardar el sábado como una prioridad en mi vida, entonces ¿qué va a ser de mi trabajo? Yo necesito sustentar a mi familia, yo necesito tener un trabajo estable. Y entonces es allí que viene la promesa de Salmos 37, 25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por favor, coloca a Dios en el primer lugar, sé obediente, sé fiel y Dios va a responder y Dios va a bendecir, porque Él no va a dejar a ningún justo desamparado, a ninguna persona que le obedece, el Señor va a abandonar. Este es un Dios maravilloso que siempre cumple aquello que promete. Ahora miren, cuando nosotros vamos al libro de Mateo capítulo 24, vamos a encontrar una interesante declaración. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, dice Jesús. Este es un texto muy interesante, porque en este texto Jesús está dando una profecía y está dando una promesa. Los discípulos le habían preguntado cuándo será el fin de estas cosas, y Jesús les habló también acerca del tiempo de la destrucción de Jerusalén, ¿no? Los discípulos habían visto las estructuras del templo y dijeron, y el Señor les dijo, no quedará piedra sobre piedra, y los discípulos le preguntaron cuándo serán estas cosas y cuándo será el fin del siglo. ¿Recuerdan ustedes? Eso está en Mateo capítulo 24. Pero aquí hay algo sumamente importante. Jesús da una profecía. Hacia el tiempo de la caída de Jerusalén iba a suceder que los ejércitos romanos se iban a presentar para destruir Jerusalén, pero después se iban a replegar por un tiempo. Y Jesús les dijo, en ese momento en que los ejércitos se repliegan, retroceden, ese es el momento de huir. Y la oración que tienen que hacer ustedes es, oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué citamos este versículo? Porque aquí hay algo muy importante. Esta profecía se cumplió 40 años después del ministerio de Jesús, aproximadamente unos 40 años después. Pero Jesús, para 40 años después, estaba diciendo, orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Es decir, Jesús lo que está diciendo es, 40 años después todavía tienen que obedecer el día de reposo. Todavía tienen que tener en cuenta el día sábado. Y esto es muy importante, porque hay personas que dicen, no, el sábado es de los judíos, el sábado ya pasó. El sábado es el tiempo pasado. Con la muerte de Cristo ya no es más necesario el sábado. Y sin embargo aquí Jesús dice que 40 años después todavía tendrían que guardar el sábado. Entonces queda claro que el sábado no quedó solamente en la cruz de Cristo, que el sábado debe continuar guardándose incluso después de la cruz de Cristo. Este es un versículo muy importante porque nos muestra que aún en nuestro tiempo es necesario guardar el día de reposo, guardar el sábado del Señor. Y hay una promesa maravillosa, una promesa linda que dice lo siguiente, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Mira, si eres cuidadosamente fiel en guardar los mandamientos de Dios, la promesa es tremenda. El Señor dice, yo te voy a bendecir, yo voy a dar la lluvia en su tiempo, y vas a recoger tu grano y tu aceite, y vas a recoger tu sustento, e incluso voy a dar hierba en tu campo, y vas a comer y te vas a saciar. Dice, si eres obediente. Primero está la obediencia por amor a Jesús, y después el Señor cumple con las promesas de bendición, de sustento, de felicidad, de realización personal y familiar. Mi querido hermano, la decisión de esta oportunidad es la siguiente. Decido guardar fielmente el Santo Sábado siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Qué te parece esa decisión? Te invito para que puedas hoy mismo hacer la decisión de ser obediente a los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, que dice que el sábado es el día del Señor. Sé fiel al Señor en todos los detalles de tu vida, incluyendo la observancia del sábado como día maravilloso de encuentro con Jesús. Que Dios te bendiga.